Objetivo: salvar la naturaleza. Un programa de Radiotelevisión Española con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización: Herminio Verdú. Queridos amigos de la radio, pasada esta accidental reintroducción en el programa Objetivo: salvar la naturaleza, me refiero al tema de los incendios, en el cual hemos tratado de cumplir con la obligación de advertir a los españoles que podemos destruir lo poco que nos queda en España de forestal. Entramos realmente en el objetivo y en el proyecto que nos habíamos trazado para esta fase de nuestro ya viejo programa de Radio Nacional de España, para cubrir las nuevas singladuras aproximadamente hasta primeros de año. Hay una frase religiosa, hay una frase bíblica que tiene una enorme trascendencia en la historia del conocimiento y yo diría que en la propia historia del hombre. En el principio era el verbo. Al principio, antes de todo, en el amanecer, cuando no había más que tinieblas, la palabra. Lo primero en la historia del hombre fue la palabra. Podríamos incluso decir que cuando un primate hominoide dijo la primera palabra, es decir, el primer elemento del lenguaje simbólico con la intención de referirse a algo, a partir de ahí nació la humanidad. Entonces empezamos a ser hombres y dejamos de ser animales. La palabra. Y digo esto porque quienes tenemos la posibilidad, generalmente injustificada, como en mi caso, de hacer llegar nuestra palabra a amplísimos espectros de opinión, a gran número de personas, pues hemos cargado sobre nuestras espaldas con una responsabilidad verdaderamente enorme. Se ha desprestigiado inmensamente la palabra. Se habla tanto de tantas cosas. Se ha humillado la palabra, sobre todo desde muchos de los medios de promoción, de concienciación, de mentalización a todos los niveles. La palabra, aquella sagrada palabra en el sentido de qué es lo que diferencia al hombre del animal, pienso que se ha empleado muchas más veces para engañar que para decir la verdad. Se ha empleado muchas más veces para crear anticultura que para crear cultura. Se ha empleado mucho más veces para degradar que para ensalzar. Y claro, cuando uno se enfrenta con una nueva fase, con un nuevo ciclo, con una serie de hermosas singladuras en las que va a ser la palabra transmitida a través de unos micrófonos que llegan a miles y miles de personas, tiene como cada vez que hacer examen de conciencia, realizar un planteamiento serio de sus objetivos y ver con los ojos de la imaginación a esos miles de personas que reciben nuestra palabra desde el otro lado de la radio. Personas entre las cuales las hay cultas
y con el suficiente espíritu crítico como para decir: no me interesan, querido doctor, sus cosas y voy a cambiar la emisora. Personas lo suficientemente ingenuas como para creerse todo lo que se las dice, o personas tan sensibles y emotivas a las que se puede captar con un simple juego de palabras de los que están tan en uso, por ejemplo, en la política. Hay que plantearse con seriedad el tema de la palabra a través de los micrófonos de una emisora de radio y sobre todo si es una emisora nacional. ¿Qué voy a hacer yo en estas próximas singladuras en las que a los niños, a los jóvenes, a los adultos les voy a contar cosas? ¿Cómo voy a aprovechar mejor el sagrado tiempo que va a vehiculizar esas palabras a través de las cuales yo voy a componer unas oraciones que tienen la obligación de no hacer perder el tiempo a los que las escuchan? Porque el tiempo, y cada día más, es algo importantísimo. Hemos pasado, amigos, por muchas fórmulas y por variados estilos dentro de este hermoso campo de hablar con total y absoluta espontaneidad, sin traer ni siquiera un apunte, porque uno quiere y desea que las palabras no salgan de la memoria, sino del corazón. Los relatos novelados. Hemos recibido multitud de cartas e incluso estimulantes comentarios por parte de gentes de la radio. La historia de los lobos. Aquellos lobos a los que a través de un cuento inventado, recogiendo vivencias hasta la infancia, aquí a matacaballo en la mesa de la radio, íbamos transformando en imágenes que llegaban a ustedes. Hemos tenido las polémicas del ecologismo, la defensa de los intereses del ambiente ibérico, español. Han desfilado por aquí personalidades con más o menos largas o cortas exposiciones de sus puntos de vista. Y estamos otra vez tratando, sobre todo, de hacer pasar un buen rato y de dar un poco de cultura y de conocimiento de ese mundo infinito que es la naturaleza a nuestros radioescuchas. Me decía un amigo el otro día: tu campo es el del relato. Tu campo es el de contarnos cosas que has vivido y que luego van saliendo ante el micrófono y nos llevas a países remotos, a ambientes exóticos y a la descripción de especies animales y de ecosistemas, como decís los ecólogos, que a todos nos viene bien. Hay en ese tipo de relato también algo de evasión, la tensión de la polémica, de la lucha, de por qué se contaminan los ríos, de qué es lo que pasa con las centrales nucleares, de qué energía es la mejor. Ha sido una experiencia vieja, un poco de tensión. ¿Por qué no vuelves al relato de tus viajes, de tus vivencias? ¿Por qué no nos llevas a escuchar esos libros que no tienes tiempo de escribir y que seguramente no escribirás nunca? Porque hay otras facetas del conocimiento que ocupan todo tu tiempo. Y yo creo que mi amigo tenía razón. También a mí, que lo necesito tanto como cualquiera de las personas que me escuchan, me va a venir muy bien la evasión. Pero yo no quiero que sea una evasión en el sentido estricto de la palabra, es decir, una evasión que no tiene más mérito, ni más objetivo, ni más finalidad que la de hacernos olvidar por unos momentos las preocupaciones nuestras de cada día. Es mejor que sea una evasión que se ciña al viejo dicho de enseñar deleitando, de que yéndonos a ambientes remotos, lejanos en el tiempo y en el espacio, podamos aprender cosas. Sobre todo, que puedan aprender cosas los niños que oyen masivamente este programa, tanto por su hora como por su contenido. Los niños que acaban de salir del colegio con la cabeza llena ya de números y de preocupaciones y que pueden oír a su amigo Félix que les cuenta las historias de alguna de las etapas más placenteras de su vida, cuando pasó años haciendo viajes a una de las regiones más atractivas del mundo, África Oriental, Kenia, Uganda, Tanzania y el antiguo Congo. África.
África, objetivo de todos los aventureros, de todos los soñadores. África, continente que ya casi da más sobresaltos, y en el sentido político de la palabra, que en aquel de las viejas aventuras en las que intervenían la malaria, los porteadores, el ataque del leopardo, el león devorador de hombres, las manadas infinitas de antílopes viajando por la llanura. He tenido la suerte, amigos, de conocer aquel África, hace 15 años. Viajé durante 8 años consecutivos a estas naciones de las que os estoy hablando, amigos niños y jóvenes, 3 meses al año. Estaba aprendiendo cosas, haciendo fotografías, haciendo algunas películas, pero sobre todo estaba allí inmerso en la naturaleza aún equilibrada, en la naturaleza aún llena de misterio, en contacto con algunos de los últimos hombres primitivos que quedaban en el mundo, los pigmeos, los masáis, los wakambas, los derobo. Realicé incluso, ¿quién lo recuerda?, una película sobre pigmeos que yo creo que ha dado la vuelta al mundo, donde se les veía realizar la danza del elefante moribundo. Y me parece a mí que si yo tratara de hilvanar aquí, ante los micrófonos, la esencia de aquellas aventuras protagonizadas por los grandes animales de la fauna africana, sirviendo como personajes secundarios los pueblos primitivos que viven en aquel medio ambiente, y a nivel de comparsas ya, los civilizados, vamos a llamarnos así, un poco orgullosamente, que acudíamos al África para aprender cosas, quizá podamos montar una serie de relatos que nos permitan aprender alguna cosa y evadirnos de esta presión que sufrimos en cada momento en el muy viejo y complicado mundo occidental. Voy a contarles así de entrada para que se den cuenta de lo tremendamente atractiva que podía ser aún el África oriental y central de hace 15 años, allá por la época de la revuelta de los Simbas en el Congo, antes, algunos años antes, recién terminada la liberación que el recientemente fallecido Jomo Kenyatta, hombre notable con faz de león, había llevado a cabo con su Mau Mau. Los masáis aún lanza en ristre en las orillas de los caminos por las que comenzaba a penetrar el primer turismo de la naturaleza, para darles un poco idea de los hombres y de las faunas con los que uno se podía tropezar. Les contaré alguna anécdota que desde luego a mí me dejaron estupefacto. Una de las ciudades africanas, concretamente de aquella nación que tenía el precioso nombre de Tanganica y que ahora se llama Tanzania, después de haber absorbido a la isla de Zanzíbar, Tanzania, es Arusha. Arusha, hace 15 años, era la clásica ciudad africana de los cazadores blancos, de los aventureros, de los antropólogos y de los primeros actores cinematográficos que llevó la Metro a hacer películas en el ambiente africano. En Arusha hay un viejo hotel que estaba lleno de fotografías de John Wayne, de cuando rodaron aquella película titulada Hatari, que se hizo precisamente en el cráter del Gorongoro, y en el cual pues realizó un papel estelar un viejo rinoceronte negro al cual le costó la vida precisamente el salirse, digamos que de su lugar adecuado, el sacar los pies del tiesto, como se dice en castizo. Después les contaré por qué. Nada más llegar a Arusha, alojarnos en el hotel, esperar con ansiedad al día siguiente, emprender nuevamente la ruta por aquellas pistas africanas llenas de polvo, en las cuales se levantan como estatuas broncíneas los esbeltos, los fabulosos masáis, que veían pasar
los automóviles de los europeos con un gesto de absoluta y total indiferencia que inmediatamente le retrataba como son, como hombres absolutamente adecuados a su medio ambiente y a su cultura, que envidia, hombres adaptados a un periodo histórico que no quieren abandonar. En el New Arusa Hotel, ambiente de aventura, fotografías de actores tocados con el equipo de los cazadores blancos, whisky en las mesas y un granjero de los que poseían aquellas enormes granjas que antes de irse los ingleses de la Tanganica, llamada después Tanzania, habían vendido a hombres promotores capaces de vivir en la naturaleza y capaces de ir transformando los rebaños de ñus y de cebras en rebaños de mansas vacas para incrementar la economía de estos países. Contaba una historia absolutamente alucinante que yo quiero transcribir para vosotros y para ustedes. Esta historia nos va a dar un poco idea de algunos de los personajes con los que vamos a convivir. Los hombres seguramente más orgullosos, mejor dotados físicamente y me atrevería a decir que más audaces del mundo, los masáis. Contaba el buen granjero australiano que llevaba 10 años viviendo en las inmensas extensiones de las praderas de Tanzania, que el gobierno de Tanzania, viendo el interés y la riqueza que podía representar para su futuro, con muy buen criterio, por cierto, la riqueza de la fauna africana, había abolido el tremendo rito masái, consistente en que los jóvenes de este pueblo fabuloso, cuando se encuentran en edad militar, reciben entonces el nombre de moranis, maten un león con sus propias fuerzas, sin más armas que una lanza de acero y una espada que recuerda aquellas espadas cortas romanas, para anudarse la cola de león en sus largas melenas y hacer así ostentación de valor, de audacia y de fuerza. El gobierno de Tanzania prohibió a los masáis matar leones en el rito ceremonial de la pubertad, porque pensaban, si acaban con los leones, habrá menos cazadores blancos que vengan a pagar dinero por ese trofeo leonino, o habrá menos turistas de la cámara y la máquina fotográfica que vengan a deleitarse haciendo fotografías a nuestros hermosos leones. Castigó a los masáis, al masái al que se descubriera matando un león, con 40 azotes y 6 semanas de prisión. Para un pueblo bravo, orgulloso, que nunca había sido sometido, este debía ser un castigo y una prueba terrible. Contaba el buen australiano, antes de que yo tuviera la oportunidad de confraternizar con ningún masái, después creo que he sido uno de los pocos hombres occidentales invitados a la gran ceremonia de iniciación masái, y se lo contaré otro día, contaba una historia de masáis que fue lo suficientemente elocuente como para que yo decidiera conocer profundamente a este pueblo, además de conocer al león, Simba, que es su animal mítico y sagrado. Los masáis llaman al león Oluwaru, que es una onomatopeya del rugido que emite la fiera en las noches y en los atardeceres. Los masáis, mucho antes de que lo descubrieran los zoólogos y los etólogos, habían sabido interpretar el rugido del león. La cadenciosa música del trueno que sale de la boca del león y que rueda en las noches por toda la estepa y la sabana africana, según el masái quería decir: esta tierra es mía, 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 y así se iba repitiendo con
con la voz de León aquella proclamación de derecho territorial. Quizá por eso el león es y era el animal mítico para los masáis, porque el león macho es un guerrero, lleva la cabeza adornada con su melena fantástica para que los otros leones machos lo vean desde lejos y sepan que en aquel territorio de la estepa o de la sabana hay una horda de leones aposentada que considera que su tierra es suya, suya. El león macho no hace otra cosa más que defender los límites de su territorio de la invasión de los otros leones. Posiblemente por eso los moranis, que son los guerreros masáis y que dedican 7 años de su vida a vivir en una comuna militar y que durante esos 7 años de su vida no hacen otra cosa más que entrenarse en las artes de la guerra para defender las fronteras del pueblo masái, admiraban tanto al león. Pues bien, contaba nuestro amigo el granjero australiano que un león en la inmensa granja de más de 50.000 hectáreas que él poseía en plena sabana había contraído la terrible costumbre de matar a los terneros y las vacas. En caso de que ocurriera algo así, el gobierno de Tanzania, la administración de esta recién nacida República de África Oriental, tenía preparadas las medidas de otorgar un permiso para la matanza de ese león, del león que ha adquirido la costumbre de atentar contra los bienes humanos, previo pago de una importante cantidad y previa demostración de que el león realmente atacaba a los rebaños. Obtuvo el granjero la necesaria y la pertinente autorización para matar al león. Abonó la cantidad equivalente a la que pagaría una compañía de safaris que pretendiera matar ese mismo león. Y se disponía a salir de la casa, esas casas encantadoras africanas de los colonos, casas de madera con mosquiteros, casas con ventanas abiertas para que corra la brisa y para que se pueda vivir en ellas a 40 y tantos grados de temperatura a mediodía, se disponía a salir a bordo de un automóvil ya de todo terreno. Le acompañaban un par de fieles trabajadores de sus tierras, siempre se dice así, de fieles criados, que lo llamaban evidentemente Wana, preparaban sus rifles, ponían en marcha el motor de su automóvil y hacían cábalas sobre las posibilidades de matar al viejo león devorador de ganado. Los hombres podéis imaginarles, queridos amigos que tenéis buena imaginación, el traje clásico de las películas de África. Allí todo el mundo se viste así. Un sombrero de ala ancha, no de fieltro, sino de una tela más fina para evitar el implacable mazazo del sol. Una sahariana, de esas que se han puesto de moda también en Occidente, no sé para qué, porque aquí tanto bolsillo y tanta cosa no viene a cuento, para llevar balas en un sitio, para llevar los botes de la quinina en el otro, para llevar unos rollos de fotografía en el de más allá. Pantalón corto, medias por debajo de la rodilla y esas botas que hicieron famosas los ejércitos ingleses africanos y que se llaman las desert boots, botas de desierto, de anti. Los negros, equipados prácticamente por el estilo, un rifle cada uno en la mano y una escopeta de cañones cortos en reserva por si el león herido se lanza sobre el automóvil. Se disponen a abandonar las inmediaciones de la casa cuando de pronto aparecen andando, porque siempre van andando con la más grácil, con la más atlética, con la más hermosa de las marchas, como únicamente pueden andar los hombres que nunca han utilizado vehículo o cabalgadura desde que nacen hasta que mueren, los masáis. Media docena de masáis, adornados con sus hermosos plumeros de avestruz. El cuerpo entero pintado de rojo. En sus manos las lanzas de acero, todas de acero, únicamente con un pequeño vástago de madera entre la parte afilada como una larguísima navaja de afeitar terminada en punta y la contera, perfectamente untada en grasa, en sebo, para que penetre mejor en el cuerpo del enemigo.
y todavía cubriendo la punta cortante de la lanza, algo que puede penetrar por su propio peso a través de la piel, por ejemplo, de un rinoceronte, esa preciosa contera adornada también con plumas negras de avestruz, con que los masáis protegen la punta de sus lanzas antes de entrar en acción. Entre los laibones, que es como se llama en esta tribu a los jueces, a los depositarios de la historia de la tribu, pueblo ágrafo, por propia repetición oral de unos a otros, historia que se remonta seguramente a los famosos pastores iscos, que entraron como una tromba en Egipto y desmantelaron aquellas dinastías faraónicas y que pudieron ser masáis o antepasados de los masáis. Los laibones, de pelo ya blanco y recortado, rodeando a un muchacho. Un Morani masái, amigos míos, es posiblemente el espectáculo más sublime que se le pueda ofrecer a uno en la naturaleza. Uno ha asistido a las distintas modas y explicaciones de la belleza humana desde Grecia hasta aquí. Uno que es realmente amante de la belleza añora y ha añorado siempre aquel culto del cuerpo del hombre y de la mujer al que se dieron los griegos. Qué fantásticas piezas, los discóbolos, las Venus, los viejos guerreros, los luchadores de pugilato, las núbiles doncellas que los griegos supieron plasmar en el mármol y han llegado hasta nosotros. En una época en la que parece que el hombre y la mujer también pretenden a veces disfrazarse de feos, hacerse más feos de lo que son. Casi todos quienes no sean atletas consumados y gimnastas son y somos ingratos a la vista, que duda cabe. La grasa, la delgadez o la gordura es pues algo que no resulta grato de ver en esa desnudez que cada día, no sé si por fortuna, se pone más de moda. Un Morani masái de 14, 15 años, un cuerpo atlético, un hombre de 1,85 m, 1,90 m, con todos los músculos suavemente, no como esos campeones de Mister no sé qué, que son en el fondo una masa de músculos hipertróficos y generalmente embotados, recortándose suavemente bajo la piel, como los de aquellas estatuas de los nobles atletas griegos. Todo el cuerpo perfectamente embadurnado en un ocre mineral que al ser mezclado con el sebo hace brillar el cuerpo del atleta como si fuera realmente metálico, cubriéndose con una corta clámide de inspiración verdaderamente helénica o egipcia. Su entera desnudez no lleva otra cosa más que un ancho cinturón de piel del cual pende la espada corta que va enfundada también en una funda de cuero pintado de rojo, de almazarrón. Es el color no solamente para los masáis, sino yo creo que para todos los pueblos primitivos es el color del poder, de la fuerza, de la vida. Los cabellos del muchacho son algo ya verdaderamente increíble. Lleva 3 o 4 años viviendo en la maniata y desde que accedió a la edad militar y le raparon la cabeza, le han dejado crecer los cabellos, nunca se les han cortado y trenza por trenza, su maestro, su padrino, se les ha ido peinando cada día para que adquieran ese aspecto fantástico de roja cabellera leonina. Y rodeando toda su cara, una especie de óvalo que termina en las plumas negras del avestruz. Aquel muchacho venía rodeado por los laibones, los jueces. Uno de los jueces, el padre del muchacho, 14, 15 años, en la mano, vivante, lanzando reflejos bajo el sol, la lanza matadora. Se acercan, amigos míos, y estoy arrancando palabras de las palabras que me contó el granjero australiano, los masáis, aquel grupo de marchadores que tardaron muy poco tiempo desde que eran puntos en la llanura infinita, cubierta de ese color agostado, hasta la puerta de la granja. Los masáis, que se enaltecen de no hablar más que el masái, a través de uno de los hombres de los fieles criados, los masáis jamás han sido criados de nadie. Le dicen: sabemos que vas a matar a Oluguarú. Oluguarú es nuestro. A ti te ha matado terneras, a nosotros
nos ha comido ganado. Tú has pagado para matar al león, pero yo necesito matar al león, porque hasta que mi hijo mate el león o el león le mate a él, yo no podré estar en mi postura dentro del clan de los laibones, de los ancianos de la tribu. Yo necesito que mi hijo, como mi hijo anterior y el anterior mataron su león, mate también el suyo, para que el día de mañana pueda crear él una bomba, pueda crear una aldea, pueda tener sus mujeres y sus rebaños. Mientras no sea así, mi hijo nunca podrá entrar en el círculo superior de los moranis, de los guerreros. Atiende, mi amigo, el granjero, las palabras del viejo Masái. Escucha con todo detenimiento sus razones y no sé si aconsejado por lo exquisito de la ética de estas ideales concepciones del Masái o por ese otro argumento tremendo del brillo de las lanzas untadas de sebo, accede a que los masáis puedan participar en la matanza del león. Parten en 2 automóviles, uno para los blancos con sus fieles criados, evidentemente no masáis, y otro en el que, casi a la fuerza, diríamos que de mala gana, se sube el grupo de los laibones y el guerrero. Los leones son muy fáciles de localizar en África. No viven en la selva, como tantas veces se ha dicho equivocadamente. Viven en llanuras inmensas que recuerdan en cierto modo a un trigal castellano en esa época del mes de abril, mayo, cuando los trigos tienen apenas 1/4 de altura. La pradera puede estar agostada, como en la época en que tenía lugar la pretendida matanza de Oluguarú, o puede estar verde y sazonada si es en la época de lluvias. Cuenta el granjero que descubren pronto al león, que estaba haciendo la digestión del último ternero muy cerca de su cuerpo, amparado en un matorral de acacias enanas. Se van acercando lentamente los 2 automóviles, el de los blancos y el de los masáis, y el granjero tiene el secreto y firme propósito de pegar un tiro al león en la cabeza y darle muerte en el acto, para no tener que presenciar cómo aquel tremendo animal de 10-11 años de edad, en el momento de su esplendor, mata delante de él a un masái, quizá por haber accedido él a permitir que el muchacho se enfrentara con la fiera. En el momento en que está apuntando al león a una distancia ya óptima para descerrajarle aquel tiro que hubiera volado su cabeza, el otro vehículo en el que viajaban los masáis, se abren las puertas, diríamos que de una manera simultánea, se oyen gritos fuertes, Oluguarú, Simba, el león que teme enormemente a los masáis, porque si hay algo que a un león le cause verdadero espanto es el olor acre penetrante de los masáis, da un salto hacia el vehículo en el cual estaba el granjero y sus fieles criados. Se oyen tiros y el león herido, y esto sí que es terrible, se vuelve a refugiar en el matorral de acacias enanas. Y entonces, inevitablemente, los laibones masáis corren para ponerse como una pantalla humana entre los cazadores blancos y el lugar donde se oculta el león. Los laibones masáis quitan la caperuza de sus lanzas y apuntan con ellas hacia el automóvil donde estaba el granjero y sus servidores. Y entonces solo el muchacho, con la lanza en una mano y con el escudo fuerte de piel de rinoceronte en otra, avanza hacia el león. Me contaba el granjero que el espectáculo de la batalla fue algo absolutamente increíble. Un león adulto rodando en un terreno verdaderamente difícil, con un hombre que implacablemente va al acecho y le va acercando el paso. Una y otra cometida de león, la lanza del muchacho que se clava en el pecho de la fiera, el león que lo arranca el escudo de un zarpazo, el muchacho echa mano a la espada, se pega al león, se mete entre sus zarpas, clava repetidamente aquella espada en el cuerpo de la fiera. Nos contaba el granjero en el New Arusha Hotel, en mi primer viaje africano, hace 15 años, que cuando llegaron corriendo con la escopeta corta en la mano, rompiendo aquella barrera de carne y de lanzas de los masáis, que al ver que todo se había consumado, les dejaron pasar hacia el león. En el suelo encontraron un muchacho desangrándose, algunas extremidades fracturadas, costillas rotas, cubierto de sangre, pero el león estaba muerto.
Lo había matado solo, a cuerpo limpio, con armas de mano, una lanza y una espada. Lo llevaron al hospital de Arusha. Después tuve la oportunidad de conocer a aquel muchacho. Era ya un guerrero poderoso. Aún se veían las grandes cicatrices que cubrían su cuerpo. Llevaba atado a una coleta que caía de su larga ya melena, puesto que llevaba 6 años en la vida de la mañata, el rabo de león que había robado al australiano. Aquella noche hubo grandes fiestas en el pueblo masái. Nadie sabía si el guerrero, el Morani, iba a sobrevivir de las heridas, pero el Morani había cumplido con su obligación. Había dado muerte a Oluwaru. Tenía ya derecho a penetrar en el círculo de los guerreros elegidos. La próxima semana, de nuevo, en su receptor... Objetivo: salvar la naturaleza. Un programa de Radiotelevisión Española con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Montaje musical: Eugenio Borrego. Realización: Herminio Verdú.